Sin preámbulos, vamos a comenzar con la reflexión del día de hoy, que estaba orando antes de empezar el programa y el Señor ratificaba que era lo correcto, que es lo que vamos a entregar el día de hoy. Vamos a nuestra Biblia. Ustedes saben que están siempre invitados a ir a sus Biblias para que puedan ir conmigo y después leyendo, para que Dios hable a través de la palabra del Señor, como lo dice mi pastor, para que les revele lo que la palabra del Señor quiere para sus vidas. Deben entrar a Romanos capítulo 1 versículo, Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17. Vamos a escuchar esto nomás que están. Saben, recuerden, compartan, denle like. Va a ser una palabra de muy edificante, porque Dios lo ha hecho sentir así a mi vida, y cada vez que Dios hace eso, yo veo que es edificante para mí y puede ser edificante para mí. No te avergüences del Evangelio. Romanos capítulo 1 versículo 16, 17. Ya, mis amigos, vamos a bajarle la música para que podamos nosotros entrar de lleno a la palabra del Señor, por supuesto, como siempre aquí en Bienaventurados Podcast. El día de hoy hemos querido reflexionar, como les dije anteriormente, algo que ayer recibí doble porción, como lo decía mi tía. Tuve el honor de acompañar a un gran hombre de Dios, que es mi tío Claudio, pastor de su iglesia, y lo acompañé en la mañana. Obviamente fui a mi iglesia, a Kairos. Yo pertenezco a la iglesia Kairos en Rancagua, por nuestro pastor Fernando y nuestra pastora Patricia. Entonces, ahí nosotros estamos estando en comunión siempre, y en la tarde fui a esto. Pero el Espíritu ahí me hablaba a mi vida y era: no te avergüences del Evangelio. Y Dios no permita nunca que entre ese sentimiento a mi vida. Los invito a que vamos a Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, pero voy a leer la saludación. Dice: salutación de Pablo, así como se presenta Pablo a Romanos en esta carta que él le envía, y le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes que sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, vuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibo la gracia y el apostolado. Dice: por quien recibo la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados en Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre, el Señor Jesucristo. Salutación, dice ahí Pablo a la iglesia de Romanos, Romano 1. Y ahora nos vamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el cual nos lleva al tema del día de hoy: el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: más el justo por fe la vivirá. Entonces, aquí ya entramos de lleno. Vamos a explicar qué es lo que es la fe. La fe, recuerden que la encontramos en Hebreos capítulo 11, capítulo 1. Dice: es pues la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra evangelio, para entrar en el contexto de por qué decimos nosotros el poder que encontramos en el evangelio y por qué nosotros no deberíamos avergonzarnos del evangelio. El evangelio, en la palabra griega, en su escritura griega, es
dunamis, disculpen, dunamis, de donde proviene la palabra dinamita, vendría siendo lo que la dinamita hace a una roca, que la hace que ésta se abra para abrir un camino. Eso es el poder del Evangelio, el poder que tiene el Evangelio para nuestras vidas es que abre un camino, como esa explosión que puede producir la dinamita en una roca, en separarla para que puedas tú cruzar. Eso es lo que nosotros nos hace el poder del Evangelio que encontramos en nuestras sanidades, en todo lo que nosotros le hemos pedido al Señor. Así que ya tenemos un poquito claro estos conceptos de qué es fe, certeza, la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la palabra evangelio en su palabra original griego que es dunamis, que es dinamita. ¿Y qué hace la dinamita en una roca? La abre. Eso es lo que el evangelio, el poder del evangelio hace en nuestra vida, es abrir un nuevo camino. ¿Ya? Así que espero que ya ahí vamos teniendo claro lo que nosotros tenemos. Ya, hoy día va a ser un poquito largo porque no me apoyé mucho fue todo esto inspirado ahí, y ustedes saben, por el poder del evangelio, por como lo dijo la palabra. Vamos a ver si lo dejo acá y no me molesta. Ahí está. Ya. Entonces, como número uno, nosotros, el evangelio, no avergonzarse del evangelio. ¿Por qué sale este tema de no avergonzarnos del evangelio? Yo veo mucho, gracias a Dios, puedo ver mucho redes sociales, ya que estamos haciendo esto, yo investigo mucho el poder del evangelio en las redes sociales, en las iglesias en general, en todo tipo de iglesia, para poder nosotros discernir, siempre pidiéndole al Señor sabiduría, discernimiento para poder entender, teniendo mi base firme, que es la roca Cristo Jesús y su palabra como fundamento principal de mi vida, que es la palabra del Señor. Yo me quedo ahí y puedo participar en ver distintas redes sociales para poder ver cuál es la necesidad que está buscando el mundo, la gente en el mundo. ¿Por qué la gente se está acercando a distintos tipos de evangelio? Porque hoy en día podemos ver distintos tipos de evangelio, evangelios derechamente falsos, evangelios que a veces encontramos solamente sensaciones, evangelios en los cuales solo se buscan promesas, etcétera, etcétera. Hay una necesidad del humano, hay una necesidad del pueblo de buscar de Dios, pero muchas veces cuando encuentran ese poder, cuando encuentran a Dios, se avergüenzan del evangelio. ¿Y por qué lo digo? Porque yo lo veo, lo vivo y fui parte de los que se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque vemos que hay gente que es cristiana, derechamente cristiana, que dice ser evangélica, seguir el evangelio de Cristo, pero no lo comparten, no comparten la palabra de Dios, no hablan del Señor, tienen temor a ser criticados por el mundo, tienen temor al que dirán, al mismo temor que yo tenía en algún momento en mi vida. Siempre yo voy a hablar con un testimonio propio, que es el mío, y por qué soy tan autorreferente es porque es la única forma de decirles que así fue, porque es algo que yo hice y que viví. Y también lo podemos escuchar en otros hermanos que nos dicen, pero yo voy a ponerme como ejemplo porque así fue. Yo fui uno de los que se avergonzaba del evangelio, habiendo yo recibido bendiciones de parte del Señor, habiendo yo encontrado el cambio que tanto necesitaba en mi vida. Yo me avergonzaba de decir que seguía al Señor, que era evangélico, porque era el típico que en el trabajo decía, mira, ahí viene el cristiano, hoy mira cómo es. Y también principalmente porque yo era otra persona antes de entrar al camino de Dios. Y es así, yo creo que para la mayoría de nosotros es que hemos sido otras personas, pero el Señor nos ha dicho, nos ha tomado, el único Señor que que podía juzgarnos. ¿Qué nos hizo Él antes de juzgarnos? Él nos recibió con sus brazos abiertos y solamente me entregó amor, paz y me dijo, hijo, estás en el mejor lugar. Quédate aquí, yo no te juzgo, solamente lleva mi yugo. Mi yugo es liviano, me dijo el Señor, lleva y yo te haré descansar. Y al momento de yo tomar esa promesa del Señor, obviamente descansé, pero viendo milagros de mi vida por parte del Señor, aún así me avergonzaba de decir que era cristiano. No daba el testimonio a algún hermano que encontraba por ahí, algún amigo en el trabajo o a mis familiares, de decirle, oye, te sientes deprimido, te sientes con problemas, mira, hay un Dios que existe, hay un Dios que dice en su palabra, en Mateo 11:28, tráiganme a mí sus problemas y yo los haré descansar. No participaba, no hablaba del evangelio, no lo compartía, tenía temor al qué dirán.
Y nosotros derechamente en la palabra del Señor somos llamados a dejar el mundo, dejar ese mundo que tanto nos hizo daño. A mí me hizo mucho daño ser parte de ese mundo y de todas las cosas malas, de todo lo malo que me ofreció, porque yo elegí esas cosas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar y dejamos de un lado, y es por eso que tengo todo Dios ha puesto en mí que pueda decir que hay gente que se avergüenza del Evangelio, porque así lo sentí yo y así lo hice. Y es por eso que después de un proceso renovador que hace el Señor con nosotros, en el cual Él nos dice, despojaos de ese viejo hombre, despojaos de esa vieja mujer, y has nacido de nuevo, creyendo en este Jesucristo que nació, vivió, murió y resucitó al tercer día, en un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, un Dios de amor, pero al mismo tiempo un Dios justo, ¿ya? Así que una vez que empezamos a entender eso en nuestro camino, empecemos a vivir un verdadero cristianismo, empezamos a vivir un verdadero evangelio basado en la palabra del Señor. Y como lo leímos en Romanos, carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia, o a Romanos principalmente, a las personas que estaban allá, acá nosotros vemos que Pablo dice, como número uno, vamos a ver lo que dice Pablo. Pablo nos dice que hay un privilegio. Debe ser un privilegio proclamar el Evangelio. Debe ser un privilegio, no debe ser, es un privilegio predicar el Evangelio. Un privilegio que es solamente de algunos. El apóstol Pablo se sintió privilegiado al anunciar el Evangelio. Eso es lo que nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios, aquí hay dunamis, dinamita pura en el poder de Dios. Ese es el poder del Evangelio, ese es el poder al cual Pablo se refiere. Dunamis, dinamita, algo que abre caminos, rompe rocas duras, que al romperse esa roca ya no es la misma. Si empezamos a hacer esa analogía, aparte de abrir caminos, la palabra de Dios, el Evangelio, abre y cambia, transforma vidas. Ese es el poder que nosotros vemos ahí, al cual Pablo se refiere en esta carta. El poder, nosotros debe ser un privilegio poder predicar esta palabra de poder a todo el mundo. Esta palabra que puede cambiar vidas. Esta palabra que sana, esta palabra que da esperanza, luz, vida, alegría, gozo, milagros en nuestras vidas. El Evangelio viene del griego, lo escribí Dunamis, y que es, viene de Evangelion, que significa nueva noticia o mensaje feliz. Por tanto, la razón de predicar este hermoso mensaje de salvación debe ser un privilegio y un gozo para nuestras vidas. Es un mensaje feliz, es un mensaje que cambió tu vida, es un mensaje que te dio esperanza. ¿Por qué te avergüenzas del Evangelio y no lo proclamas? ¿Por qué nosotros decimos que no debemos avergonzarnos del Evangelio? Es porque el Evangelio cambió nuestras vidas. El Evangelio de una u otra forma o en distintos casos dio felicidad, dio paz, dio gozo, dio esperanza a cada una de las personas. El Evangelio en su poder no puede ser dejado para ti. Eso es una de las cosas que yo hoy en día hago, y es por eso que hago todo lo que hago en redes sociales, es para que el Evangelio se conozca, ese Evangelio que a mí me dio paz, que a mí me ha dado gozo. Es un Evangelio que tiene poder, dunamis, dinamita, transformó, abrió caminos donde no los había. ¿Por qué te quedas con ese Evangelio para ti que te ha dado tanta felicidad? ¿Por qué no lo compartes a un compañero de trabajo? ¿Por qué no lo compartes a un amigo? ¿Por qué no lo compartes a un familiar que estás viendo que tiene depresión, que los ves, que se siente decaído, y tú tienes esa palabra, tienes ese poder que Dios te ha dado a través de que tú conoces el Evangelio? ¿Por qué no te acerques y le dices, te memorizas el versículo que más te ha sonado en tu vida, que Dios ha puesto en tu corazón? Ejemplo, Mateo 11:28, que para mí es un versículo, un capítulo de la Biblia que ha marcado hace muchos años, para los que siguen mis redes sociales, hace muchos años que yo dije, ese versículo llegó a mi vida, y de ahí obviamente han ido llegando más, pero ese fue el que dio el puntapié a mi vida cuando yo no tenía sentido, cuando vivía en oscuridad,
cuando vivía totalmente sin ninguna esperanza de gozo, de alegría en mi vida, de una vida totalmente perdida, tanto espiritual como aquí terrenal. En muerte en vida, estas palabras del Evangelio llegaron a dar vida a mi vida, valga la redundancia. Es una palabra tan bonita, ¿y por qué no la compartes? ¿Por qué te avergüenzas? Yo me avergonzaba, ¿por qué? Decía, no, van a decir, mira, aquí este está loco. Ah, mira, ahora como es, y antes era esta otra persona. Ahora me habla del Señor, si esto. Pero ese es, ¿a quién cambió tu vida? ¿Te dio alegría? ¿Te dio esperanza? Ese es el principal objetivo de Dunamis, de esta palabra que abre caminos y transforma esa roca a través de esta explosión, de ese poder que tiene el Evangelio de Cristo, el cual el apóstol Pablo, gran apóstol, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él crea, primeramente para el judío, después al griego, y para nosotros, gentiles. Los verdaderos siervos del Señor deben compartir el Evangelio de Cristo. Si te da vergüenza hablar de Cristo, esto lastima el corazón de Dios. Lastima el corazón de Dios, que te verá y dirá, hijo mío, ¿por qué no hablas? ¿Por qué te avergüenzas de este poder que te he dado para poder restaurar tu vida? Hijo mío, ¿por qué te avergüenzas de compartir esto tan lindo que te hago sentir a ti, compartirlo con el prójimo? ¿Acaso tú no querías una palabra de Dios en algún momento de tu vida? No compartir el Evangelio entristece el corazón de Dios, entristece en gran manera. En un matrimonio, cuando el esposo va a una fiesta de trabajo y va con su señora y a su señora no la presenta en su grupo, sino que la va dejando atrás, ¿cómo creen que se siente esa mujer? Triste, porque la está escondiendo, porque se está avergonzando. Y puede ser al revés, una mujer que haya ahí, que tenga su fiesta de donde trabaja y que tenga que llevar al marido y ella que no lo presente delante de las personas, que se note que los va dejando atrás. ¿Cómo se siente ese marido? Que se avergüenzan de él. Yo creo que ese corazón se duele. Marcos, vamos a Marcos capítulo 8:38. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 8:38? Recuerden que les dije que no, hoy día estuve un poquito desordenado. Vamos a dejar acá. Pero ese es el poder del Evangelio. Marcos 8, vamos a Marcos 8:38. Acompáñenme en esta linda reflexión del día de hoy de por qué nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Marcos capítulo 8, versículo 38. ¿Qué nos dice ahí? Nos dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también en él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Por qué nosotros nos avergonzamos de este evangelio que cambia vida ante un mundo corrompido, lleno de maldad, lleno de pecado? ¿Por qué debo ser yo el que me avergüenzo de este evangelio de paz, de limpieza, de purificación, de santidad? Queridos hermanos, amigas, no se arrepientan del evangelio cuando entren en este camino. Yo sé que hay un proceso que Dios conoce en cada uno de nuestras vidas, conoce nuestros procesos personales. Yo también tuve ese proceso y les vuelvo a repetir, yo me avergonzaba del Evangelio. Entonces, nosotros al tener este proceso, ¿qué nos dice el Señor? No te avergüences de este poder que te he dado. Recuerden que es un poder el que nos dice Pablo, que nos ha dado nuestro Señor, en el cual nos dice a nosotros, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, todo, para que todo aquel que en él crea. Si te avergüenzas de este Evangelio tan rico que ha sido para tu vida, entristeces el corazón de Dios. Marcos 8:38. Porque y esta es la consecuencia, una de las consecuencias de arrepentirte de este Evangelio tan precioso, de salvación, de esperanza, de luz, de vida, de gozo, de paz, de salvación.
Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Por qué debo ser yo el que debe avergonzarse de este evangelio ante un mundo lleno de pecado, maldad, malicia, energía negativa, pecado, trampa? No te avergüences del evangelio. No te avergüences del evangelio porque es un gran poder que Dios ha entregado a tu vida. Cuando te avergüenzas del evangelio es porque ganan los deseos de la carne. Ante esta batalla diaria que nosotros vamos a tener todos los días de nuestra vida, en el cual se enfrenta los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Los deseos del espíritu son que no te avergüences de este evangelio y que lo proclames, que hables con tu amigo, que le digas a tu compañero de trabajo que Dios existe, que hay esperanza, que hay luz. Pero los deseos de la carne dicen, no, no, porque no te van a invitar a la fiesta. No, no prediques el evangelio, dicen los deseos de la carne, porque vas a ser rechazado. Los deseos de la carne te dirán, no, no prediques el evangelio, porque van a hablar mal de ti, se van a alejar de ti. Siempre hago esto yo. Mientras esté Dios conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, nos dice su palabra. No te avergüences de este evangelio. Dios se entristece y al mismo tiempo al que obra en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré o te estimaré. Que no ganen los deseos de la carne de no predicar el evangelio, las nuevas noticias, las felices noticias. No te quedes con este poder para ti. Si el evangelio, el poder del evangelio te ha cambiado, te ha ayudado a enfrentar la vida de otra manera, ¿por qué no lo compartes? ¿Por qué te avergüenzas de este evangelio? No lo hagas, es un evangelio de vida, de poder. Cuando Jesucristo regrese, sentirá vergüenza por todos aquellos que le negaron. Se entristece el Señor cuando tú niegas o no entregas el evangelio. Se entristece su corazón porque dice, hijo mío, ¿por qué estás haciendo esto? Si te ha servido de tanto en tu vida, ¿por qué te avergüenzas de este evangelio que yo te entregué, que te hice conocer, que te ha dado poder? ¿Por qué? Es ahí cuando el Señor se entristece, cuando hiciste entristecer su corazón. Recuerda que nos dice en Marcos 8, versículo 39, dice, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles, dice, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. ¿Tú te avergüenzas hoy del evangelio? Recuerda que viene el arrebatamiento, viene el tiempo de Dios. Y es ahí cuando Jesucristo, cuando venga, cuando regrese, Él sentirá vergüenza por todas aquellas personas que negaron predicar el evangelio al mundo. Es ahí cuando recordaremos las palabras que encontramos en Marcos 8:38, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, en esta generación pecaminosa, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. Esto es nuevo para nosotros porque es una nueva vida que estamos viviendo, pero nosotros debemos cumplir. Aquí entra en el nombre la gran comisión, cumplir nuestra gran comisión. La iglesia primitiva, no, no esperemos la persecución para empezar a predicar. No empecemos a nosotros esperar que como a la iglesia primitiva, cuando realmente se empezaron a poner así las pilas en predicar su evangelio, fue cuando empezaron a ser perseguidos. Es cuando Saulo les dice, los toma, dice Mateo 28. Vamos a Mateo 28, o no, no es en esta parte, pero no me voy a ir saltando. Entonces, la iglesia primitiva, ellos se avergonzaron en su momento del evangelio, no lo predicaban, no estaban cumpliendo la gran comisión y tuvieron que ser perseguidos para empezar a predicar el evangelio.
Vamos a llegar a eso en algún momento. Cuando la iglesia no cumple con la gran comisión, Dios busca la forma, Dios va a buscar la forma de que nosotros empecemos a cumplir la gran comisión. Ahora sí, vamos a ir a Mateo 28, 18 al 20, que le dice lo siguiente. Mateos, porque digo Mateo si es Mateo, lo digo plural. Mateo 28 al versículo 18 al 20. ¿Qué nos dice aquí en Mateo? La gran comisión. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atención acá. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Primeramente tenemos un evangelio que es de poder. ¿Por qué nos dice? ¿Dónde decimos eso? Lo digo yo, apóstol Pablo le dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es de poder, es poder de Dios. Que nos dice acá también, cuando nosotros estamos cumpliendo la gran comisión, nos dice en Mateo 28, 18 al 20, en su último versículo nos dice: yo estaré con ustedes acompañándolos en eso, en este proceso. Tenemos poder de Dios y tenemos la compañía de Dios para predicar el evangelio, las buenas noticias, eso que ha cambiado tu vida. Debemos predicar, al igual que la iglesia primitiva del primer siglo. La iglesia tiene que ser despertada. Iglesia, debemos despertar nosotros para que podamos entender por qué es tan importante entregar el evangelio, por qué es tan importante predicar esta palabra profética revelada, que es el evangelio de Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8. Vamos a Hechos de los Apóstoles, también busca en alguna de las Biblias. Saulo, como subtítulo en 8, dice: persigue a la iglesia. Saulo persigue a la iglesia. Dice el versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Es aquí donde yo les digo, iglesia, hay que despertar. No esperemos que Dios nos haga remecer para poder entregar el evangelio. A lo largo de la iglesia primitiva nosotros vimos que los primeros evangelistas, las primeras predicaciones se hicieron después de grandes persecuciones. Saulo, primeramente, él hacía esta gran persecución a la iglesia. Él los sacaba de las casas, dice, y los metía presos. Nerón en su tiempo, cuando estuvo, ¿qué hacían con los cristianos? En muchos relatos de la Biblia nosotros vemos que los prendían como antorchas. Esa persecución hacía que el cristiano, el evangélico, el que creía en este evangelio, que después el apóstol Pablo, el mismo que perseguía a la iglesia, decía: no me avergüenzo del evangelio, y nos llama poderosamente a no avergonzarnos de este poder que Dios nos ha dado a través de su palabra. Eso está en Hechos 8, 3 al 4. El diablo es tan astuto para dar excusa a la gente para no ir a sus iglesias. ¿A qué me refiero? ¿Estás esperando que Dios remezca tu vida para poder testificar de este evangelio vivo? Este evangelio que cambia. El diablo siempre va a buscar la mentira. No, es que estoy cansado para ir a la iglesia. Porque para poder predicar el evangelio nosotros debemos aprender el evangelio. Leerlo, estudiarlo, escudriñarlo e ir a nuestras iglesias locales. A ser instruidos en la palabra de Dios. A tener la comunión entre hermanos. A sentir el Espíritu de Dios que mora ahí en cada uno de nosotros. Cuando vamos a la comunión en iglesia. El diablo siempre va a ser astuto
en poner esa traba para que vayas a aprender de este evangelio que te da poder. ¿Para qué? Para que te debilites. Y tú al debilitarte no podrás entregar un evangelio, porque como te avergüenzas, es porque no lo lees, es porque no lo sabes, es porque sabes que el mundo y el diablo, el mundo secular, va a buscar todas las artimañas para ponerte en jaque. No, pero si yo estoy mejor sin el evangelio, ¿y tú qué le vas a decir si no sabes nada del evangelio? Lo único que sabes es que murió y resucitó una persona llamada Jesús, y que todos los domingos, los miércoles o los días que te toca ir, vas a sentirte bien por un par de horas. Dios no permita que seas remecido para que empieces a cumplir la gran comisión, porque Dios lo hizo a través de la palabra. Lo que leemos acá es que Pablo tuvo que perseguirlo. Saulo los perseguía, y cuando eran esparcidos, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio. Nerón y los otros emperadores, que no recuerdo el nombre, yo soy muy disperso y muy mala memoria, pero es ahí cuando empezaron a moverse las grandes iglesias, a predicar el evangelio. Seguimos con una iglesia floja, muchas veces. Yo fui flojo en la iglesia. Buscamos milagros, vamos a las iglesias solamente a buscar el milagro ya hecho. No queremos hacer nuestra parte, no queremos leer la palabra, no queremos entrar en comunión con Dios, no queremos orar. Solamente queremos ir donde dicen que hay milagros y que pongan la mano sobre tu pecho, tu cabeza, y digan ya eres sanado. Pero no quieres hacer tu parte de la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio. No te avergüences del evangelio. Pero ¿por qué no lo comentas? ¿Por qué no lo hablas? ¿Por qué no se lo dices a tus compañeros de trabajo? Es porque no te alimentas de la palabra de Dios. Suena fuerte, pero es así de simple. Y es algo que yo hice por mucho tiempo. Y me avergonzaba, porque si me llegaban a preguntar algo de la palabra del Señor, yo no tenía idea de qué responderles, porque no leía la palabra de Dios, porque solamente iba a sentirme bien a las iglesias. Y es por eso que trataba de no decir que era evangélico, para que no me preguntaran nada, porque no tenía nada que exhortar. Queremos llegar al cielo. Queremos conocer al Hijo de Dios. Queremos llegar al cielo, pero en la tierra no conocemos ni la palabra de Dios, ni conocemos a Jesús. No conocemos sus atributos, no conocemos no conocemos nada. Busquemos la palabra del Señor, no te avergüences del evangelio, porque el evangelio es poder, como lo que les voy a comentar ahora. Primeramente, en este primer mensaje que hemos entregado, que estamos hablando de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, ahora vemos que el evangelio es poder el evangelio. El poder del evangelio lo vemos en la misma carta que escribe Pablo, porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio tiene un poder de poder liberar a los hombres del camino del pecado. Ese poder tiene el evangelio, poder liberar a los hombres del dominio del pecado. Vamos a Romanos capítulo 8 ahora, vamos a leer el versículo 3, que nos dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto eran débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Hemos sido liberados. Ese es uno de los poderes del evangelio. Hemos sido liberados por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Romanos 8:3, porque la ley, porque lo que, no, perdón, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y causa de pecado, condenó el pecado de la carne. Hemos sido liberados por este poder que tiene el evangelio a través de su Hijo. Si el evangelio, el mensaje
a nosotros nos ha liberado de nuestros pecados, ¿por qué no liberar a otros, ayudar a que otros se liberen del pecado? ¿Por qué no hacerlo, hermano, amigo, que quieres ser cristiano, que estás entrando en seguir al Evangelio de Cristo? El poder del Evangelio hemos dicho que es librar al hombre del dominio del pecado. Recuerden que el dominio del pecado muchas veces nos trae muerte en vida. El pecado también a nosotros nos puede traer muerte espiritual y muerte física, lo digo yo, esto ya es una opinión mía. ¿Por qué digo esto yo? Porque cuando andamos en las cosas del pecado, cuando andamos en cosas no agradables a Dios, son cosas peligrosas, son cosas de mala doctrina, de mala enseñanza, que a veces te crean conflicto, peleas. Y hoy en día en este mundo tan violento, ¿qué pueden ocasionar las peleas, los conflictos? Muerte, muerte física. El pecado nos tiene muerto en vida, pero aquí estamos hablando de qué poder tiene el Evangelio, el poder de librarnos del pecado, de la muerte espiritual y de la muerte como propiamente muerte. Esa la expliqué yo en lo que yo quiero. O sea, y entonces, ¿por qué somos tan egoístas de no presentar este evangelio que nos ha librado del pecado a través de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz? ¿Por qué eres tan egoísta? ¿Por qué somos tan egoístas y no pensamos en el prójimo? Si principalmente Él nos dice amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué no predicamos a un adicto de que Dios te ha sacado de la droga? ¿Por qué no le predicamos a un alcohólico que Dios nos ha sacado del alcoholismo? ¿Por qué no le predicamos a una persona con depresión de que Dios te ha sacado de la depresión? ¿Por qué no has predicado? No te avergüences del Evangelio. El Evangelio tiene poder. Porque nos da vergüenza. Principalmente una de las cosas donde juega el enemigo es que te dé vergüenza. Y es por eso que no predicas el Evangelio. El enemigo de una u otra forma, diablo, Satanás, como lo quieras nombrar, juega en tu mente y hace que la vergüenza cobre primer lugar más que las bendiciones y el poder del Evangelio en tu vida. Y es por eso que realmente no lo predicas. El Evangelio tiene el poder de cambiar al hombre pecador en una persona santa. El Evangelio tiene ese poder. Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22, ¿qué nos dice ahí? Capítulo 1, 21, 22. ¿Por qué voy a leer Colosenses capítulo 1, 21, 22? Porque estoy diciendo que el Evangelio tiene el poder de poder cambiar al hombre pecador en una persona santa. 21, 22 dice, y a vosotros también que erais en otros tiempos, a vosotros, ustedes, yo, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os he reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Ese poder es el que te quieres dejar y no predicar. Prediquemos ese poder del Evangelio que ha hecho que nuestra situación de pecador esté cambiando a personas santas, a un proceso de santificación. A vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en sus cuerpos de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Ese poder del Evangelio es el que quieres dejarte solamente para ti. Prediquemos ese poder. Por medio de Cristo nosotros estamos siendo purificados, llamados santos. El mensaje del Evangelio transforma
nuestros corazones. El mensaje del Evangelio transforma nuestra vida. ¿Por qué no ayudar a otros a comenzar una nueva vida, a restaurar sus corazones? ¿Por qué no hacerlo? Si solamente basta con este mensaje. ¿Por qué buscar charlas motivacionales sin la presencia del Señor en ellas? Siendo que el poder del Evangelio transforma a estos hombres, transformó mi vida, transformó tu vida, pecadora, en una persona santa, en proceso de santificación. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no predicamos? Porque nos da vergüenza. Da vergüenza. El Evangelio tiene el poder de restaurar la amistad entre Dios y los hombres. Permiso. Otro poder del Evangelio es que tiene esa capacidad de poder restaurar esa enemistad que está entre el hombre y Dios por ser nosotros pecadores, por tener un corazón de piedra, por ser personas que somos dañinas incluso con nosotros mismos, para que hablar de nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros entornos. El poder del Evangelio nos reconcilia con Dios mismo. Vamos al libro de Romanos, ahora al capítulo 5, versículo 5, o sea, capítulo 5, versículo 10. ¿Qué nos dice ahí? Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más en tanto reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos por su vida. El poder de Dios nos reconcilia con Dios, o sea, el poder del Evangelio. Por eso es que es tan importante entregar, predicar, evangelizar el Evangelio. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos avergonzamos. Y perdemos de vista todos estos poderes que tiene el Evangelio. Tiene el poder de poder, o sea, tiene poder en sí ya el Evangelio. Es un privilegio también el Evangelio. Tiene el poder del Evangelio, hemos dicho que nosotros vemos que aquí hay es capaz de transformar al hombre pecador, de liberar al hombre pecador. El poder del Evangelio tiene la capacidad de cambiar a los hombres, desde de ser hombres pecadores a hombres y mujeres santas, que son agradables a Dios, que encuentran felicidad, paz, gozo. Hemos dicho que el poder del Evangelio también puede restaurar nuestra amistad con Dios, así como lo vemos en Romanos 5:10. ¿Por qué no lo hacemos entonces? ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? Hoy somos amigos de Dios por medio del Evangelio. Somos amigos de Dios, eso es lo que hemos visto ahora aquí en Romanos 5, capítulo 10, que nos dice, porque si siendo enemigos en otro tiempo, nosotros fuimos enemigos, ahora dice, fuimos reconciliados con Dios. Siendo enemigos, ahora somos reconciliados con Dios. Ahora somos amigos de Dios. ¿Por qué te avergüenzas entonces de este evangelio que te ha dado la potestad de terminar esa enemistad con Dios y poder ser amigos de Dios, reconciliarnos con Dios a través de este evangelio tan poderoso? Romanos 5:10 nos explica que podemos nosotros ahora ser amigos de Dios por medio de este evangelio vivo. Entonces, ¿por qué no procurar entregarle este evangelio para que las personas se reconcilien con Dios? Tú conoces a alguien que está enemistado con Dios. ¿Por qué no le predicas? ¿Por qué no le entregas este evangelio que le puede dar esa capacidad de que se termine esa enemistad con Dios? ¿Por qué no lo predicas? Porque no conoces a este Dios al cual dices servir.
o simplemente no conoces el evangelio real. Y en tu mente tienes un evangelio a tu manera, como lo tuve yo mucho tiempo. En tu mente, en tu cuerpo, en tu corazón lo vives a este Jesús, a este Dios, pero a tu manera, a tu manera. Que lamentablemente te puedo comentar que no es el Dios verdadero. Yo viví este evangelio a mi manera, yo viví y servía a un Dios que era según mi corazón, como era. No están los resultados ahí. No ves el poder de Dios ahí. Solo ves que el enemigo hace todo lo posible para mantenerte en esa falsa religión, en ese falso bienestar que encuentras. El verdadero evangelio es poder de Dios, pero debes conocer a Dios. Si hemos dicho que Romanos capítulo 5:10 nos dice que nosotros hemos sido reconciliados en amistad con Dios, que ha terminado la enemistad de Dios entre Él y tú a través del evangelio, del poder del evangelio, ¿por qué no lo compartes? Porque a lo mejor no lo conoces. Aprendamos el evangelio. Ganemos almas para Cristo. Ganemos almas para Dios. Aprendamos, vamos a nuestras iglesias locales, vamos a entrar en comunión a través de la oración, a través de la lectura, a través de conversar este evangelio con otros hermanos, a través de compartir el evangelio, tu testimonio. Si ahí está también la carta fácil para nosotros para poder evangelizar, para poder también testificar de este evangelio. Apóyate en tu testimonio. Si estás feliz ahora es porque Dios te tiene. Predica eso, evangeliza eso. Si estabas en las drogas, si ahora no estás en las drogas, por gracias a Dios, predica el evangelio al que está en problemas de droga. Si estabas en depresión y gracias a Dios ya estás mejor, predica que Dios te sacó de ahí. Acerca a las personas al evangelio para que el evangelio invada su corazón, su mente, su cuerpo, su espíritu, su alma, y ellos busquen a Dios, vayan a las plantas de Dios, de este Dios que resucitó, que con el acto de la resurrección ratifica todo el poder que hay en la palabra de Dios, porque Él resucitó. Ese acto redentor en la cruz toma vida y poder y fuerza por sí solo al relatar que sigues a un Dios vivo con tu testimonio y a un Dios que es resucitado. ¿Quién más lo hizo? Conozcamos el evangelio para que podamos entregar todos estos poderes que tiene el evangelio. Y al igual como Pablo decir en algún momento, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Aprendamos. Oración, comunión, ayuno, congregación, discipulado. El evangelio tiene el poder de llevar al hombre redimido a ser parte de la familia de Dios. Qué bonito eso que acabo de leer y decirle. El evangelio tiene ese poder de poder nosotros entrar a ser parte de la familia de Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 10 al 14. Porque he dicho que el evangelio tiene el poder de poder llevarnos a un hombre, a una mujer redimida a ser parte de la familia de Dios. 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese poder que ha llevado a nosotros, hombres y mujeres, siendo redimidos, a ser parte de la familia de Dios. Qué bonito es decir eso. Me siento feliz de poder decir que soy parte de la familia de Dios. Tenemos el poder en nuestras manos.
y no lo compartimos. ¿Qué hacemos con este poder que tenemos en nuestras manos, que Dios ha dado a tu vida? Gracias al Evangelio, hoy somos parte de la familia de Dios. ¿Cuántas almas recibirían con alegría esta noticia o esta invitación si tú les dieras a conocer que pueden ser parte de la familia de Dios? ¿Cuántas almas? ¿Cuántos compañeros de trabajo? ¿Cuántos familiares? ¿Cuántos amigos se sentirán felices, se sentirían felices de recibir esta noticia y que tú les digas, ¿sabes qué? Puedes ser parte de la familia de Dios. Esa alma yo creo que se van a sentir felices así como tú te sientes feliz ahora. ¿Quién lo dice? Juan, vamos a Juan, dice, más a los suyos, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo, qué felicidad, qué feliz me siento de ser parte de esa familia. ¿No crees que hay muchas personas que si tú le das esa noticia, esas almas se sentirán felices de querer ser parte de esa familia real de Dios? Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar el Evangelio, no avergonzarnos del Evangelio. Que no te dé vergüenza. Dios permitió, y aquí ya vamos a hacer un preámbulo. Hemos hablado del poder del Evangelio. Hemos hablado de que nosotros debemos ser una iglesia activa y no esperar a que Dios tenga que permitir una persecución mayor aún para que nosotros tomemos esa fuerza de dejar la vergüenza y predicar. Recuerden lo que hacía Saulo. Dios permitió que la persecución de Saulo a la iglesia primitiva. Y esta que hacían los que fueron esparcidos, fueron a empezar al tiro a predicar el Evangelio. Nerón, Calígula y todas esas personas que fueron activos perseguidores de la palabra del Señor, hicieron que muchos salieran, pero tuvieron que esperar eso. Dios lo permitió, si todo lo que nos pasa y todo lo que pasa en nuestras vidas, Dios lo permite. Entonces no esperemos que Dios permita un remesón en tu vida para que entregues lo que Él te ha entregado como poder. Y lo hemos visto a lo largo de la historia, persecución de Saulo a los mismos creyentes, Nerón, Calígula, persiguieron a los cristianos. Es ahí cuando más fuerza tomó la evangelización. El Evangelio tiene el poder de liberar a los hombres de la ira y condenación de Dios. Qué tremendo poder es el que tiene el Evangelio. Liberarte de la ira y de la condenación de Dios. Dios es amor, pero es un Dios justo. Un Dios que se aira contra el pecado, contra el pecador. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9. 5, 8 y 9 dice, porque lo que era imposible, no, este es el 3. Romanos 5, 8, 9. Dice lo siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos de la vida. Nos reconcilia, somos salvos de la ira de Dios. ¿Qué dice Juan 3, versículo 3:16? Porque de tal manera, porque lo quiero leer, yo tengo muy mala memoria, amigo, por eso me apoyo siempre ando con mi Biblia o la Biblia en mi celular. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El poder del Evangelio que podemos ver aquí en esta quinta reflexión del poder que encontramos a través del Evangelio de Cristo Jesús, de Jesucristo,
Es que nos libra de la ira de Dios, de la condenación de Dios, nos libra de eso. Porque lo hemos visto en Romanos 5:8, donde dice: más Dios muestra su amor para con vosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre seremos salvos de la ira de Dios. ¿Y qué nos dice en el 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4? Vamos a Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses 4. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16, al 18, nos dice lo siguiente. 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 16. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como a los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no padeceremos a los que no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Evangelio, el poder del Evangelio, nos puede librar de la ira y de la condenación de Dios. Vamos a quedarnos con ese Evangelio solo para nosotros. Nos libra de la ira de Dios. Seremos librados a través de este Evangelio. ¿Por qué no ayudas a las demás personas a que sean libradas del pecado, de la ira de Dios, predicando su Evangelio? Porque te avergüenzas del Evangelio. Yo me avergonzaba del Evangelio. El enemigo es tan astuto que pone todo en tu contra para que digas: no, me van a tratar. Bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Bienaventurados sois cuando a causa de mis palabras persigan, digan toda clase de males. Y ya vamos con el último de los poderes. El Evangelio tiene el poder de llevar a los hombres de la muerte a la vida eterna. El poder del Evangelio. Ese es uno de los poderes del Evangelio que tú no quieres compartir. El poder del Evangelio puede llevar a los hombres de la muerte a la vida eterna. Juan capítulo 5. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 2 al 4. ¿Qué nos dice? Juan 5, 2 al 4. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en este Evangelio que es presentado por la palabra del Señor. Este Evangelio que nos reconcilió con Dios, que nos limpia de pecado, de mancha. Este Evangelio que es poderoso, este Evangelio que ha dado luz, vida a tu vida. ¿Por qué no lo predicas? Si también este Evangelio es una gran comisión, no es una sugerencia, es un mandato divino: ir y predicar mi Evangelio en todas las naciones, a todo el mundo.
qué no lo hacemos? Porque nos avergonzamos. Es por eso que el tema del día de hoy es: no te avergüences del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos dio vida eterna. Nos dio la capacidad de tomar acceso a la vida eterna en Cristo Jesús. Y vida rica, no en vida, no una eternidad de sufrimiento, sino que una vida eterna de felicidad, de tranquilidad, de estar en su presencia, de estar en la presencia del Creador. Este Evangelio y ese poder del Evangelio nos da vida eterna. ¿Por qué no invitamos a otros a recibir este Evangelio? ¿Por qué no lo invitamos? Lo recibirían si lo oyeran, así como lo oíste tú en algún momento de tu vida, así como lo oí yo en algún momento de mi vida. Nos da pena muchas veces, nos da vergüenza. Gran recompensa le espera a aquel que ha cumplido fielmente la gran comisión. Gran recompensa le espera al que ha cumplido fielmente la gran comisión dejada por nuestro Señor. Es por eso que los fieles tendremos esa gran recompensa. Para terminar, vamos a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis. Vamos al capítulo 22 de Apocalipsis, del versículo 12 al versículo 14. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Gran recompensa le espera a los fieles. Gran recompensa le espera a los que han cumplido la gran comisión. Id y predicar mi evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Enseñar a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando todos mis estatutos. Gran recompensa. Se me hizo muy largo el programa, iba a hablar de la parábola de los talentos. ¿Qué talento te entregó a ti el Señor? ¿Qué talento te entregó el Señor? ¿Qué hiciste con tu talento? La recompensa final es entrar al cielo. Cumplamos la gran comisión y no te avergüences del Evangelio. No es tiempo de guardar silencio, ha llegado la hora de levantarnos y predicar el Evangelio a toda criatura. Paz y gracia a sus vidas. Esto fue Bienaventurado. Chao, chao, chao.